Brujim Abaim, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por destinar parte de vuestro tiempo en estas horas en las cuales la llegada de Hagapesa, Pesach, Tová, que sea para el bien y la alegría de todo Am Israel, en esas horas del día donde, bueno, la realidad nos apremia y los preparativos para el Hag son cada vez más intensos. No hay ninguna duda de que este Pesach eh, trae consigo un aspecto mucho más diferente y profundo acerca de lo que es la Geulá. Ante todo porque cuando hablamos de Pesach, hablamos de la cautividad de los hijos de Israel en Mitzrayim, no solamente de la servidumbre. La servidumbre es una consecuencia de la cautividad, y no la servidumbre es la causa de la cautividad. Y por eso es llamativo eventualmente que cuando estamos ahora llegándonos a este último Shabbat, en la cual será la previa de Hag Pesach, este Shabbat que se llama Shabbat Agadol, eventualmente, nos dice el tiempo que Am Israel increíblemente permanece cautivo. Una parte del pueblo judío, ya no sabemos bien quiénes y quiénes son desde el punto de vista de, no de la cantidad, cuantitativamente hablando, pero sí desde el punto de vista de la calidad de vida, cuántos de ellos, de los Bene Israel, que están ahora en ese Mitzrayim, que es la misma degradación y la misma reformulación del no sentido de la vida, Am Israel se encuentra cautivo y nosotros nos acercamos a un tiempo de Hag Pesach donde poder hablar que Abadima Ainu de Faraón de Mitzrayim, Matá Bene Jorín, esclavos fuimos del faraón en Egipto y ahora somos hijos de libres, quiere decir personas libres, era uno de los elementos constantes de cada uno y uno de los Sedarim de Pesach. No hay ninguna duda de que hemos vuelto hacia atrás en el tiempo, cuando el pueblo de Israel fue sometido por las fuerzas bárbaras del nazismo como el elemento más cercano, lejano, en cuanto a la comprensión de lo que es la privación de la libertad. Y ahora esa reivindicación del nazismo en la posmodernidad en manos del Hamas, de los movimientos terroristas que nos rodean, porque aquí lo que nos rodean son simplemente movimientos terroristas, sea en el sur como sea en el norte, y que en última instancia Israel se debe hacer de una realidad diferente frente a lo que representa ahora el enemigo de turno, que no es el enemigo de turno, sino que es el enemigo real y concreto. Por eso decía que nosotros estamos preparándonos con mucha intensidad, con mucha fuerza, para poder vivir el tiempo de la Geulá, que representa esta fiesta de Pesaj, pero no podemos dejar de pensar en la noche de Haga Pesaj acerca de cuántos de nuestros hermanos, 134 o 133, no sabemos, vuelvo a repetir, quiénes que están con vida y quiénes no, todavía no han visto la luz de la libertad. Por eso nuestra tefilá tiene que ser realmente más fuerte, tiene que escucharse y tiene que rasgar los cielos para que eventualmente el Kadosh Baruj Hu escuche ya una vez más esa plegaria de Am Israel que no puede retornar vacía, como nos dicen los Jajamim en la Gemara. Y por eso debemos, en última instancia, tratar de clamar a Él en este Shabbat previo por nuestros hermanos Ajenu Bet Israel, a Netunim Batzara u Beshivia, a nuestros hermanos de la casa de Israel que están en manos de la tzara, de la angustia, de la shivia, de la cautividad. Que Kadosh Baruj Hu yerahem, que Kadosh Baruj Hu tenga piedad por ellos y los quiera sacar prontamente. Mishiabud le Geulah, de la esclavitud, de la cautividad a la redención. Umi Yagón de Simcha, y de la angustia, del pánico, de la angustia a la alegría, y fundamentalmente de la afelá, de la oscuridad, de las tinieblas que están más que nunca en esa franja de Gaza maldita, que en última instancia se pueda transformar en un espacio de luz para todo Am Israel.
Muchas gracias por llegar al Bet Midrash, a quienes llegan en el Bet Midrash y quienes están ahora ya compartiendo el Sheur en el aula virtual. Este Shabbat leemos Perashat Metzorah. Los sefaradín tienen una tradición de no llamar a esta Perashat Metzorah, sino que la llaman Tahor. La llaman por el nombre inverso. Quiere decir, si Metzorah representa lo impuro, por la enfermedad en sí, por todo lo que la manifestación del corporal, la tradición sefaradí la llama Tahor. Ese es el Lashon Sagi Meor. Es un lenguaje eufemístico en el cual se trata de mencionar la enfermedad por su aspecto positivo y no negativo. Y es tal la realidad que el de Tibot Shalom nos va a acercar una idea muy similar sin pertenecer al mundo sefaradí. Nosotros estudiamos al rabino de Slonim, el rabino Shalom Noach Berezovsky, de Tzadik Libraja, que nos abandonó hace 24 años atrás, específicamente 23 y algo, en realidad todavía falta para cumplir su Yortzeit, y que tiene una perspectiva realmente eh, mágica respecto a, perdón por la palabra, pero con respecto a toda la percepción que nos trae la Perashá. La Perashá de Metzorah, de la persona que fue entendida desde la perspectiva de los Jajamim como aquella persona que se dedica a las habladurías, al chisme, a la mala lengua, a la Shon Ara, eh, y ya ocupa dos territorios en la Torah, Perashat Tazria y Metzorah. Ambas dos, nunca hay algo que tenga tanta extensión en la Sagrada Torah, o sea, las mitzvot de esenciales de la Torah, Gufei Torah, están en un capítulo, que es el Perashat Kedoshim, en capítulo 19. Pero aquí tenemos dos Perashiot completas casi, que hablan acerca de esta enfermedad tan habitual y que no solamente pertenece al mundo bíblico, sino que pertenece desde entonces a nuestro mundo también real. El final de Perashat Metzorah, cuando leamos mañana, bueno, el Shabbat, ya es mañana en realidad para nosotros, es hoy es Shishi, nos dice, Ve'izartem et bene Israel mitum atam. Nos dice aquí, y habréis de advertir, Ve'izartem, habréis de separar. El tema del concepto de leazir viene de la palabra nazir. El nazir es en la figura bíblica aquella persona que decide separarse de una costumbre determinada. Por ejemplo, una persona que quiere dejar de tomar vino por un periodo determinado, o dejar alcohol, o no comer carne, o una promesa. Ese es el famoso nazir. Por eso aquí viene la raíz de Beizartem en Israel. Por lo tanto, Beizartem está muy bien traducido porque está basado en Rashi, que dice separación. Por lo tanto, separarán a los hijos de Israel mitum atam, de su impureza, velo yamutu betum atam, y no habrán de morir a causa de su impureza, betameam et mishkani asher betoham. Si contaminan, si impurifican mi santuario que está en medio de ellos. Ustedes vean aquí cuántas veces aparece la palabra tum'ah. Dice, habréis separado a los hijos de Israel de su tum'ah y no habrán de morir en su tum'ah cuando impurifiquen betameam et mishkan. En un versículo de 10 palabras hay 3 veces la palabra tum'ah. Por lo tanto, el tema de la tum'ah es un tema muy reincidente en la Torá y que debe jugar un rol preponderante en la vida nuestra. En la época del santuario, la tum'ah era como un separador absoluto de la vida de la persona a nivel espiritual. Todo aquel que estaba tamé por la causa que fuese, no el caso del Mechorá específicamente, tenía que estar fuera del ámbito del santuario. No se podía pisar el santuario, no se podía hollar el santuario. ¿Por qué? Porque la impureza no puede convivir con la pureza. Por eso Kadosh Baruj Hu los advierte, si betameamet mishkani, si contaminan mi santuario, que está en medio de ellos. Este es el comienzo del maftir de este Shabbat. Dice el Netivot Shalom, al final de esta perashá, después de hablar de todos los temas inherentes a las impurezas que fueron dichas allí, relacionadas con el Metzorá, por supuesto, como eje central de la impureza, está escrito, y habréis de separar a los hijos de Israel de sus impurezas,
y no morirán a causa de sus impurezas cuando contaminen mi santuario que está en medio de ellos. Entonces dice el Netivot Shalom algo muy interesante. Merumaz bapasuk lejele que loca mi maal shenatá kadosh baruj hu lejol kejol yehudi. Aquí lo que está insinuándonos en la Torá es algo que uno no lo ha notado. ¿Pero qué dice? Cuando ellos contaminen mi santuario, o Mishkani, Asher Ani Betoham, que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué dice el Netivot Shalom? Aquí tenemos una gran enseñanza y que es que la parte de Dios que a Kadosh Baruj Hu le ha dado a cada uno. Tú como Yehudí, cada uno de nosotros como Yehudí tiene una parte de Akadosh. Es como que cada uno tiene que cuidar esa parte de Dios. De hecho, cada mañana uno le agradece a Dios. Elokai shenatatavi, neshama shenatatavi teorai. El alma que me diste es buena. Ese alma, ¿quién la dio? Kadosh Baruj Hu. Y por lo tanto es la parte de Dios. Y entonces dice, Sheu Mishkani Asher Betoham. ¿Cuál es la parte de Dios? Mishkani, mi santuario, que está en medio de ellos. ¿Dónde está el Mishkan ahora? A la vista no está. Y por lo tanto, ¿dónde está el Mishkan? ¿Dónde está ese santuario? Dentro de ellos. Betoham. Betoch kol ejad de ejad. En cada uno y uno del pueblo judío. Y por eso dice la Perashá, el final, ve habréis de separar a los hijos de Israel de su impureza, para que no se impurifiquen con esas impurezas que están dichas en esta Perashá, porque de impurificarse con todo lo que habla la Perashá, entonces Akadosh Baruj Hu, si así lo podríamos decir, no puede soportar estas impurezas, y cuando el Yehudí se impurifica a sí mismo con estos grados de impurificación, lo que hace que es que la presencia de Hashem se vaya, se aleje. Quiere decir que yo pierda la parte de Dios que anida dentro de mí. Y por lo tanto, el pasuk dice, Beshav me ajareja, se irá en pos de ti. Quiere decir, no estará ya contigo. Y por eso dice, Beloyamutu betom am et mishkani, que no mueran al impurificar mi santuario que está en medio de ellos, cuando la parte de Dios que cada uno tiene se aleja del Yehudí. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu no está conmigo, eso representa, de seguro, dice el Netivot Shalom, una suerte de muerte. Quiere decir que el Yehudí, cuando puede atesorar dentro de sí la presencia de lo divino, es la presencia de Hashem lo que le da la vida. Por eso agradecemos cada mañana. Modé ani lefaneja. Melech hay bekayam, shehezarta bi nishmati. Behemla rabá emunateja. Todas las mañanas uno le agradece a Kadosh Baruj Hu. Ante todo, shehezarta bi nishmati. Cada persona percibe como que se restaura dentro de él esa fuerza vital. Esa fuerza vital, el Netivot Shalom la llama la parte de Dios que está en cada uno de nosotros. Y eso no hay que tener mucha imaginación, hay que verlo permanentemente en la mejor manifestación que tiene el ser humano. Por eso le decimos a Kadosh Baruj Hu que esto todo lo hace Behemla. Gemla, que significa con Lahmol, quiere decir algo más que apiadarse. Lahmol tiene y la piedad y el amor y ese abrazo que yo personalmente siento que tiene la palabra jamol, porque vayahmol alab, en el sentido bíblico, no es tan solo que lo miró y le tuvo lástima o le tuvo piedad y se compadeció de él. No, vayahmol o batahmol significa una necesidad de poder acoger a alguien y tenerlo. Entonces, cuando Bitiá, la hija del faraón, vio a ese bebé que lloraba en el canastito en el río, Batajmol alab, ella que se compadeció, no, extendió sus brazos y lo alzó, lo llevó a su regazo. Así Akadosh Baruj Hu nos lleva a nosotros en su regazo. Le decimos todas las mañanas, cuando uno se levanta, esa fuerza de poder levantarse y erguirse de la cama es porque hay alguien que te está dando un abrazo, más allá de tu esposa, de tu novia, de tu hijo o de tu abuelo.
no importa quién. Pero entonces decimos Rabá Emunateja. Rabá Emunateja quiere decir grande es tu emuná, no mi emuná. Yo no estoy midiendo mi emuná, sino estoy diciendo el hecho de que me estás dando ese abrazo y me estás devolviendo tu presencia dentro de mí, que es la Neshama, es porque tú confías en mí. Mi tefilá de la mañana es decirle, tú tienes mucha fe en mí y por lo tanto yo tengo que demostrarlo. Rabá emunateja. La emuná tuya en mí es muy grande. No sabían ustedes que Dios también tiene emuná en nosotros. Nosotros tenemos que tener emuná en Dios, pero la diferencia está grande en la tefilá. Que Él tiene emuná en nosotros y por eso nos levantamos cada mañana. Dice el Netivot Shalom, Bechol Inyanash el Perashat Negaim, dice y todo el tema de esta perashá que estudiamos en Tazdería y Betorá, que se llama en términos globales Negaim, la palabra Nega, Nun Gimel Ain, significa afección. Significa algo que está enfermo, algo que está mal. Acuérdense, nada más. Ahora que vamos a llegar a Yetziat Mitzrayim, nosotros vamos a llegar al momento en el cual Am Israel se apronta a salir. Y sabemos que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu, Od nega echad avi al Mitzrayim. Una nega, una afección, un golpe, un dolor manifiesto más voy a traer sobre Egipto. Y eso significa Makat Bejorot. La Torah lo llama también a eso nega, porque nega significa todo aquello que afecta la salud física y mental. También la salud mental es nega. Por eso dice, y todo el tema de esta perashá de los negaim, que son los temas más excelsos de la Sagrada Torah. Si tú pensás que esto es una cuestión del dermatólogo, dice, no vayas al dermatólogo para resolver este intríngulis de la Torah. Acá no es un problema de dermatología, es un problema de teología. Es un problema que está ligado profundamente a mi Creador. Y por lo tanto dice, todos estos temas son los más excelsos de la Torá. Y dice aquí una cosa difícil de comprender. Ustedes lo sentirán como yo. También todo este tema de la perashá de los negaim, de estas afecciones corporales y por extensión espirituales, mentales, también es esta perashá mitoch godel ahabato itbaraj leamó Israel. Es a causa del gran amor que tiene el Todopoderoso, bendito sea su pueblo Israel. Vaya, yo sabía que hay un dicho que dice porque te quiero te aporreo, eventualmente, está muy bien. Como Kadosh Baruj Hu me quiere mucho, entonces, ¡pum!, me golpea con los negaim. Dice, no es eso. El hecho que aparezca esta perashá aquí habla de ese amor que tiene Dios por su pueblo. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Todopoderoso de nosotros es betaharatam. Nos quiere en un estado de ¿qué? De pureza. ¿Para qué? Lihiyot mishkani betoham. Porque si podemos preservar ese estado de pureza, entonces no hay ninguna duda que mi santuario va a habitar en medio de ellos. Y así lo expresa y lo cita el Netivot Shalom al Rambam, a Rabbi Moshe ben Maimón, al final de uno de su codificación en su libro de Mishneh Torah, Ilhot Tumat Tzara'at, las leyes que regulan la impureza del Tzara'at, mal traducida como la lepra, pero aceptamos el común denominador del error. She'ein ze miminago shel olam ela ot bapele ayale Israel. Rambam tiene una concepción que dice que todo esto que la Torah menciona, de la enfermedad del Tzaraat, denle todos los honores y los tributos a don Hansen y el descubrir el bacilo de la lepra que fue en el siglo XIX-XX. Hansen tiene todos los... La Torah no habla aquí de enfermedades solamente físicas. Está hablando, dice el Rambam, que todo esto no es sino ot bapele, una señal y algo maravilloso, algo que es incógnito
y por lo tanto pele. Lo maravilla quiere decir cuando yo no puedo entender la quinta esencia de la realidad. Y todo esto ha sido esa realidad. Todo el tema inherente a el aspecto de los negaim, cómo se ven esas manchas. La Torah habla de tres aspectos fundamentales. Se'et, que es una tumoración, por eso Se'et, algo que se eleva. Zapahat, que es una mancha extendida, leistapea. Y la otra es Baheret, es una mancha clara. Es cuando la piel se torna blanquecina, bien blanquecina. Y entonces dice, esas son las manifestaciones. Entonces dice, todo el tema inherente a los aspectos de los negaim no pertenece a las naciones del mundo. Eso pertenece a lo que ellos piensan que conocen, pero no les pertenece a ellos, sino toda, dice en el Tibot Shalom, lo leo, Kula, Mahalá, Ruhanit, Ashayechet, Rak de Israel. Es una enfermedad espiritual que pertenece solo a Israel. Porque cuando un Yehudí hace, Dios no permita el mal, a Kadosh Baruj Hu le impone esta enfermedad para purificarlo, para curarlo de esa afección espiritual. Y este es el tema que la Perashá dice aquí. Cuando empieza la Perashá, no quiero Torah de memoria, yo no acostumbro. Entonces, cuando empieza la Sagrada Torah, ¿qué dice? Dice el comienzo, mamás, de esta, vamos a ver, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Zot yeh Torah Metzorah beyom Taurato. Esta será la Torah. El tema del Metzorah es una Torah en sí misma. Del Metzorah beyom Taurato, el día de su purificación, Behuvá el Cohen. Y será traído al Cohen. ¿Qué dice en el Tibot Shalom? Esto es lo que nos dicen, Behuvá el Cohen. Uvá el Cohen. Será traído al Cohen. Y como explica Rashi del Torat Kohanim, dice Rashi, Behuvá el Cohen, dice, esta frase enseña, dice, perdón, no lo cita aquí, pero sí lo cita el Netivot Shalom, dice, trae el Torat Kohanim, perdón, el Midrash, Gezerat HaKatuv Ushe Ein Tumat Megaim Betaharan era al pi Kohen. Por lo tanto, el hecho de que nos diga que tiene que venir al Cohen, la Torá ha decretado que la impureza de las afecciones y su purificación no son sino a través de un sacerdote, de un Cohen. ¿Y por qué dice Lefisha Cohen un rofe a nefashot amunte? Porque el Cohen es el rofe, es el médico de las nefashot, del alma y el experto para entender en las enfermedades espirituales. Y esto es lo que nos dice la Torá en el pasuco siguiente, y habrá de ver el Cohen la afección y verá que su aspecto es más profundo que la piel. El Cohen se da cuenta, dice y observa que no es una enfermedad dermatológica solamente, sino que está diciendo que la mancha esta o la afección esta es amok. No veas la superficie nada más de la enfermedad. Mira la profundidad que el Cohen puede ver que no es una enfermedad de la epidermis, sino más profunda. Dice, Mekanenet bo bajalar rojanit. Eso que el hombre tiene en su cuerpo está hablando de que hay algo que anida esa enfermedad y que es una enfermedad emocional, espiritual, donde está producido el daño y por lo tanto tiene que revisarse a sí mismo muy bien la persona que muestra esa mancha en qué ha pecado. Y si esa persona no se ha de revisar a sí mismo y no viene a purificarse, entonces es parte de lo que está escrito en el pasuk, Betameam et Mishkani asher betoham. Son aquellos que dice la Torá en el versículo antefinal de la Perashá que leímos al principio, cuando ellos vienen a impurificar mi santuario que está en medio de ellos. ¿Qué es lo que hace esa persona? Cuando no toma conciencia de su enfermedad y no la hace revisar y no la hace declararse
impuro, impurifica el lugar del Mishkan, donde está Dios, y por lo tanto hace que la presencia de Dios se aparte de él. Entonces el Netivot Shalom, en su perspectiva realmente renovadora, son pocos los que hablan de esta realidad y por eso vale la pena entenderlo. Kol Metziuta Negaim, toda la realidad de los Negaim, de estas afecciones corporales que no son tal, habla y nos demuestra sobre el amor de Dios a Israel. Dios le concedió a cada Yehudí una parte de la divinidad superior y todo aquello que es Sig Upegam Aninza Etzlo, dice, y cuando hay algo que no es bueno en ti como persona, cuando tus midot no son las mejores, cuando no podés sacar lo mejor de ti, eso se llama Sig Upegam. Eso significa que cuando hay algo negativo dentro tuyo, megalelo de negai. Entonces, Akadosh Baruj Hu, ¿cómo te lo muestra? Te lo muestra a través de estas afecciones. ¿Para qué? Para que esa persona se vea. Porque si se pasa con un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. Si es un dolor de muelas, es un dolor de muelas. Si es un dolor de estómago, es un dolor de estómago. Pero cuando ves su cuerpo que está realmente modificándose, le está dando señales a Kadosh Baruj Hu que el hombre tiene que tomar cuidado de eso para que se purifique a sí mismo, porque de esa manera, Mishkani Betoham, para que Dios pueda estar dentro de ellos. Y por eso explicó y cita a su abuelo, el rabino de Slonim, Vaikra el Moshe Vaidaber Hashem Elav. ¿Cómo empieza este libro de Vaikra? Empieza con las palabras, Vaikra el Moshe, y habló a Moshe, Vaidaber Hashem Elav, y Hashem le habló a él, Meo el Moed Leemor, desde la tienda de reunión. ¿De dónde salía la voz de Dios? Desde el lugar recóndito del Mishkan, el lugar más sagrado que nadie tenía acceso, y que era el Kodesh HaKodashim. Desde ese lugar había el Aarón a Kodesh, el Aarón a Berit, y de allí salía la voz de Dios. Dice el Netivot Shalom, Moshe Rabenu Bechol Kriya Sheshama, Moshe Rabenu en cada llamado que escuchaba, sabía que Kadosh Baruj Hu le hablaba a él de eso. O sea que Moshe Rabenu no es que solamente recibió la Torah y las mitzvot. En cada llamado a Kadosh Baruj Hu reincidía sobre este tema. O sea que el tema de la pureza y de la impureza no es un tema menor, es un tema mayor. Nada más que hoy, por supuesto, nosotros no sabemos verdaderamente cómo resolverlo ese tema. Primero porque no tenemos un Cohen, tenemos Coanim, pero no sabemos el Cohen que sabe tratar todo esto, que sabe descubrir todo esto. Por eso dice que lo llamaba para todo esto, y entonces, entonces dice el Vaikra en Moshe, Moshe Rabenu Bechol Kriya Shema, Yadash Krishuma de Berela. Kaj kol nega u mahalá. Así, cada afección y cada enfermedad que el Kadosh Baruj Hu le da a ese Yehudí es la palabra de Dios que lo llama a él, como lo llamaba a Moshe, y cada afección y cada enfermedad espiritual, mental, emocional, es el llamado de Dios que le dice al Yehudí, Hazdor Beja, arrepiéntete por favor. Algo está pasando, algo no está bien. Porque si tú te vas a comportar en alguna realidad no apropiadamente y tú habrás de dañar la parte de Dios que habita en ti, a Kadosh Baruj Hu lo llama a ese Yudí, ¿para qué? Para volver, para retornar. La Teshuvah también está hecha para eso. No la Teshuvah solamente es para rezarle a Dios 10 días al año y concentrarnos en hacer el Yemei Teshuvah para hacer la Teshuvah. La Teshuvah es un regalo por el cual le pedimos a Kadosh Baruj Hu 3 veces al día. Baruch atah Hashem, arrotze b'teshuvah. Bendito eres tú, Hashem, que quieres la Teshuvah. ¿Y qué decimos en la Berajá? Ashivenu avinu letorateja.
Haznos retornar, Dios, a tu Torah, Bekarevenu avinu la abodateja, y acércanos, Padre nuestro, a tu Torah, a tu abodá, Baashivenu bichuvá shelema lefaneja, y haznos retornar en Teshuvá completa delante de ti. Pero la Teshuvá no tiene sentido alguno en la vida si yo no tengo esa primera aproximación con la Torah y no tengo entonces tampoco esa cercanía con la abodá. Entonces necesito estar cerca del contenido esencial de mi vida, que es la Torah, el estudio, y la abodá, que significa la ejecución práctica de ese estudio. Cuando yo tengo Torah y tefilá, vamos a suponer, el estudio y la tefilá, entonces puedo pensar en lo que es la teshuvá. Akadosh Baruj Hu entonces lo llama a volver. Y por eso la Torah dice, Behubá el Cohen. Quiere decir, será traído delante del Cohen. A veces la persona no es consciente de que tiene que ir, porque la persona siempre está bien. El problema no lo tiene, el problema son los otros que no lo comprenden, el problema son los otros que no lo saben entender a él. Entonces, por eso dice la Torah, Behubá el Cohen. Hay que llevarlo al Cohen, no es que va solo. Y Ubá el Cohen, entonces, ¿cómo se va a curar esa persona? Tiene que tener la perspectiva del sentido del vivir diferente. Entonces, si él está emocionalmente impuro, tiene que ir a alguien que esté emocionalmente puro. La figura del Cohen es una figura que en este caso le va a hacer la contraluz a esa realidad de él. Shekola mejubar la tahor, tahor, porque todo aquello que está unido a lo puro es puro. Y eso es fantástico, dice él. Ve a Cohen Mesayea Lola Shubur. Entonces, el Cohen, ¿qué función tiene? El Cohen tiene la función de ayudarlo a la persona a que venga a purificarse. Nada más. Le da a saber a él que eso que tiene y que él piensa que es una enfermedad natural, no es una enfermedad natural, sino que es un llamado de Kadosh Baruj Hu que lo llama y le dice, por favor, Yehudí tal y tal, arrepiéntete. Y le enseña a él cuál es ese daño, esa falla, y le trae la curación a su alma. Por eso, ¿qué hace el Cohen? ¿Cómo actúa en consonancia con esa realidad? Beisgira Cohen etanega, Shivat Yamim. Lo que hace el Cohen es encerrar, comillas, el nega, aislar el nega, la afección durante 7 días. Como explicamos, obviamente, que Betoch Shivat Yamim y es Shabbat. En esos 7 días pasa un Shabbat, siempre, independientemente de cuándo se dé. Siempre hay un Shabbat. Y entonces dice que a pesar de que ese Yehudí se ha enmarañado, complicado con la impureza y que no puede purificarse en los días de semana, porque los días de semana son días que te alteran en tu vida, la fuerza del Shabbat Kodesh es salvar al Yehudí y darle esa curación completa. Y ahora el Netivot Shalom dice algo muy bonito para tomar los tiempos que tenemos por delante. Dice, y de esta forma tú tenés que comprender el destino de los días de la Sefirá. Dentro de pocos días más, cuando termine el primer día festivo de Pesaj, esto es el martes 23 de abril a la noche, cuando ya sea 16 de Nisan, vamos a empezar con Ayom Yom Echad la Omer. Hoy va a ser el primer día del Omer. Empezamos con la cuenta del Omer, que va a ser esa cuenta entre Pesaj y Atzeret. Saben que Atzeret es el nombre de Shavuot en la Torah oral. ¿Y para qué son esos días de la Sefirá? Son los días de la cuenta, son días de preparación para ir optimizando el recurso de Israel para recibir la Torá. Y la segulá, la particularidad de esos días es purificarnos de todas aquellas cosas que nos rodean y que son completamente negativas. El mundo de la Kabbalah lo llama klipot, las cáscaras, lo que no te permite ver verdaderamente el fruto, y de nuestras impurezas, para purificar a cada persona judía de todas las klipot, de todas las cáscaras y de todas las tumot y de todas las impurezas con las cuales se dieron a él.
Y como dijo Maran Admur, quiere decir Adonim Moribe Rabí, su papá, eventualmente, Lama Koreim Biyemea Sfirai Parashiot Azria o Metorah. Dice, ¿por qué se leen, claro, en años regulares, la perashá de Tazri y Metzorah se leen siempre en la periodo de la Sefirá? Ahora estamos antes de la Sefirá en entonces explicaba, porque el hecho de que tengamos un año embolismal no quiere decir la regla. El año que viene vamos a ver que el Pesaj va a ser mucho antes que el 22 de abril. Entonces dice, ¿por qué leemos en los días de la Sefirá la perashá de Tazri y Metzorah que se ocupan en todos los temas inherentes a las afecciones y las impurezas? Que Azman Mesugal Leitaer Mikol El, porque el tiempo es el que está en condiciones de purificarnos de todo esto. Bealda Barze y Eslomar Gam Em Koreim Batorah Beshamvot Elu Et Kol Inyanea Kedushah. Dice, todo lo que leemos en la Torah en estas semanas del Omer, 7 semanas, después de Pesach, vamos a tener a Haremot, ¿no es cierto? Después que termine el Pesach, pues Shabbat primero, Shabbat este no, el que viene, Shabbat Hol HaMoed. Pero inmediatamente después leemos ya Haremot, Kedoshim, Emor, son perashiot que son densas, fuertes, en el sentido de que de las mitzvot dice todos los temas de la Kedushá, la santidad del Shabbat y de las festividades, la santidad de los Kohanim, la santidad de la tierra, Perashat Behar Bejukotai. O sea que tenemos obviamente un contenido que también todo esto es una preparación para recibir la Torá desde la perspectiva que dice el Naví, y yo me habré de purificar y santificar en la santidad superior. Porque los días de la Sefirá, nos dice el Netivot Shalom, los días de la cuenta del Omer, Inyanam Kaful, tienen una doble mirada, una doble misión. Y purificarnos de nuestras kiprot, de nuestros aspectos negativos y de nuestras impurezas, pero también no solamente purificarnos, sino también leit kadesh. Quiere decir también consagrarnos en una kedushá celestial. Ubetjilá en Perashiot Tazri o Metzorah. El principio están las Perashiot de Tazri y Metzorah, que hablan obviamente para purificarnos de todas nuestras, esta vez lo hicimos antes de Pesach. Sacamos todo lo negativo antes de Pesach. Por eso les dije al principio del Sheur que es fantástico. El domingo de la noche vamos a hacer Bedikat Hametz y Biur Hametz y anulación del Hametz. Bueno, cuando pensemos en el Hametz, los Jajamim dijeron que el Hametz es el Seor Shebaizah. Quiere decir aquello que hace que yo me sienta superado. Yo diga, esto no es para mí. Esto ya lo pasé. Yo no soy una persona buena, estoy convencido de que soy bueno. Como todos nosotros que nos estamos convencidos. No, todavía hay que trabajar, todavía hay que luchar para que las cosas cambien en la vida de la persona y por lo tanto empezamos con eso. Y después, ¿de qué me trae la Torá? La santidad del Shabbat, las festividades, que eso llevan al judío a purificarse y a consagrarse en esa santidad superior. Y en el Shabbat previo a Shavuot, siempre se lee una perashá de la Torá. Siempre antes de Shavuot se lee Perashat Bamidbar. Indefectiblemente, estés donde estés. Entonces vamos a leer Perashat Bamidbar. Cuando sepamos que llegó Perashat Bamidbar, es porque en la semana esta cae ¿qué? Shavuot. Y allí nos dice Mispar Bene Israel. Dice aquí, así se nos habla de la cuenta de los hijos de Israel, el censo, que esto también está relacionado con la preparación del Yehudí a recibir la Torá, que fue entonces la Torá, Ahdutam Shel Israel, la unidad del pueblo de Israel. Esta es, dice Netivot Shalom, la tarea en los días de la Sefirá, que podamos purificarnos a nosotros mismos de todos aquellos aspectos negativos de la Tum'á. Y como dijo mi señor padre, en nombre de su padre, el autor de Divrei Shemuel, Adamu Behemat Oshia Hashem. Decimos en el mismor de Shabbat a la tarde, Adam Ubehemat Oshia Hashem. El hombre y el animal habrás de salvar. Que el Omer era servido, era ofrecido el Kurban Omer. ¿De qué grano era servido el Omer? De cebada, la ceborá.
El pan es en Shavuot. Entonces el Omer era de Seorá, de cebada. La cebada era entonces solamente alimento de quién? De animales, nada más. Pero los dos panes en Shavuot era, que viene del trigo, era el alimento de los hombres. Y eso es Adam ubehemá toshiash. Al hombre y al animal habrás de salvar. Dice, por eso dice, esta es la tarea de los días de la Sefirá. Quiere decir, tratar de que nosotros podamos purificar, pulir nuestras acciones animales que anidan dentro de nuestro y hacerlas como alimento para el ser humano. Como los dos panes no son el alimento humano. Shekol het she'adam jote be'et she'itzro mitgaber alav. Porque todo pecado que el ser humano suele pecar cuando su impulso lo lleva a eso, hareu que be'emá yoseh ma she'orad. Es como un animal que se deja llevar solamente por su instinto salvaje y no por otra cosa. Y eso es, voy a terminar con una expresión que dice aquí, Ilu Carvano Lifne Arsinai Belonatan Lenu Torah Dayen. Cuando el lunes a la noche cantemos el Dayenu, todo eso, Ilu Oceano, Dayenu, 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 hubiera sido suficiente. Hay un párrafo que merece la atención, que dice, Ilu Carvano Lifne Arsinai, si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí, Velo Natán Lanu et Torah, y no nos hubiera dado la Torah, Dayen, el autor de la Gadá está loco. O sea, ¿cómo va a decir una cosa tan irreverente? ¿Qué? ¿Solamente ir a pasear a la montaña? ¿Qué? ¿Ir al Everest? ¿A la Concagua? ¿Eso es ir al Sinai? Si todo el objetivo del Sinai es recibir la Torah, ¿cómo nos cantamos en la noche de Pesach? Y Lukerbanu Lifnear Sinai, Velonatan Lanu eta Torah, Velonatan Lanu eta, lo decimos dos veces, Dayenu, Dayenu, y cantamos, Dayenu, y todo el mundo re feliz, pero no se enteró de que lo que están diciendo. Dice que aparentemente, dice en el Tibot Shalom, que hermano Lifnear Sinai, dice, ¿qué tiene de especial que nos haya acercado al monte de Sinaí si no era para darnos la Torah? Si no, dice los Jajamim en la Gemara de Shabbat, Israel que Iván Sheamdu al Ar Sinai, Pasca Zohamatan. El hecho de que llegamos al monte Sinaí, dicen los Jajamim, en ese instante, Pasca Zohamatan. Toda la Zohamá, toda la impureza, todo el lastre que traíamos arrastrando durante 49 días o menos, 43 días, porque llegamos el primero de Sivan, a Rosh Hodesh Sivan, al monte Sinaí, todo el lastre de 200 años de esclavitud y de impureza que traíamos, en el momento que llegamos al Ar Sinai, Pasca Zohamatá, se terminó, no había más impureza. La Zohamá, y esto es porque agradecemos a Dios, y tiene razón el autor del Dayenu, que nos acercó al monte Sinaí. Porque cuando llegamos al Ar Sinai, es como decirle a Dios, gracias que me sacaste todas esas cáscaras que me envolvían y todas las impurezas que me rodeaban. Unetinata Torah y Beasetov. Y cuando nos entrega la Torah ya es surmerra, apártate del mal, todo lo negativo, pero recibir la Torah es asetov, hace el bien. Quiere decir, es el aspecto de la purificación, de la santificación. Y todo esto, obviamente, son las preparaciones del Yehudí adecuadas y apropiadas para recibir la Torah. Así que, Perashat Metzorah Tahor, por eso los faradim la llaman Tahor, se dieron cuenta. Es una buena aproximación a entender cuál es el sentido que la Sagrada Torah nos permite a nosotros hoy entender esta enfermedad, que no son enfermedades físicas solamente, sino y por sobre todo enfermedades mentales y de cuánto tenemos que cuidarnos de ellas. Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Bet Midrash y a todos ustedes que tengan Pesach Kasher y Sameach, Bezrat Hashem. Kasher estoy seguro que va a ser, pero lo importante es que sea Sameach, que tengamos un Pesach diferente este año
va a ser muy diferente, pero por lo menos que tengamos la elocuencia de poder vivirlo con integridad. Shabbat Shalom. Hasta pronto. Ahí está. Bienvenidos.